Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez el profe Vasco te trae una propuesta para tu caja de herramientas. Es la paidología analítica o paidoanálisis, podríamos llamarlo, cuando el síntoma se vincula al campo del aprendizaje, la educación, ¿no? De pedagogía viene de paidos, niño, y educación viene de educare, pintar, y transmitir conocimiento. Esto les encanta a los educadores porque es un lugar de amo, de insuflar conocimiento, pero acá es la otra raíz del término educación y es el exducere, es decir, sacar y resignificar, como ya Sócrates, el primer psicoanalista, el primer paidoanalista, también, no, Sócrates no trató con niños, ¿no? Bueno, entonces esto de el concepto de educación en psicoanálisis, cómo se aprende, cuál es la teoría psicoanalítica del aprendizaje. Pues tenemos Pablo y su perrito. El perrito esperaba que el jefe le dé de comer, entonces hacía algunos ejercicios y ya. Pablo creía que descubría el condicionamiento, reflejo condicional. Bueno, el objeto de estudio de este campo, que implica psicoanalistas como Ana Freud, este se dedicó mucho al tema. Luego, por supuesto, vinieron varias generaciones de analistas que propusieron cosas, psicólogos también. Y es el tema del niño en situación de aprendizaje, dificultades, cuando el síntoma aparece, o sea, cuando se inhiben las funciones intelectuales para el conocimiento. Por ejemplo, acá entraría esto de que estudió Lusuriaga, la inteligencia contra sí mismo, es decir, lo que yo llamé en uno de mis libros la contrainteligencia, digamos, es decir, los mecanismos de defensa que impiden u otras cuestiones vinculadas al chico, al mito subjetivo, que sería ese guión o hilo conductor inconsciente que le dice al chico, no, vos sos la astilla de un palo que en educación manifiesta síntomas, violencia escolar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el objeto de estudio sería de esta paidología analítica, es el inconsciente saber. Es decir, que acá, que Piaget también llamó el inconsciente cognoscitivo, que él también vinculó con el inconsciente afectivo, con psicología del niño. Y bueno, o sea que esto es un psicoanálisis inter y transdisciplinar, o sea, salimos de los ismos narcisistas que te depriva en un lecho de Procusto, el analista, el que viene con su única herramienta que es el martillo, entonces todos los niños son clavos, ¿no? Entonces, no. Y el inconsciente afectivo, entonces está en juego en esto, pero también está en juego el inconsciente institucional escolar, digamos, y la función social desde el inconsciente social. Es decir, ¿cuál es el papel de la escuela? O sea, esto no es simplemente el sujeto, sino que también la familia, el lugar del niño en el deseo de los padres. Bueno, entonces hablamos de sujeto y de yo, función, el yo, estas funciones como la inteligencia que se puede trastocar, o sea, o algunas otras capacidades que el chico no aprende, ¿no? Entonces, ¿cómo es? O sea, que diferenciamos entre sujeto y yo, que el sujeto es constitutivo, el sujeto se estructura, pero pueden existir también allí funciones fallidas, es decir, entonces el chico manifiesta el síntoma en la escuela. Digamos entonces que se desarrollan las funciones yoicas de este yo dividido por un sujeto del inconsciente, ¿no? Bueno, entonces, pero la pregunta es, ¿cómo aprende el chico desde el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica del aprendizaje? Entonces, no es por imitación como en Piaget, no es por asociación como en Watson o Skinner,
el condicionamiento operante, sino que está lejos de esos modelos mecanicistas que por supuesto están refutadísimos, están superados, son historia, y hoy día intentan renacer desde un supuesto positivismo cientificista que toma la física y la química como referencia. No, esto es conjetural, hipotético, esto es falsacionismo de Popper, esto es paradigma de Kuhn, esto es programa de investigación. Bueno, y aprendemos por identificación, es decir, está el deseo, por supuesto, y el chico tiene preferencias, es decir, elecciones, ya tiene incorporado en la familia cierta vocación también, es decir, a mí me gusta esto, me gusta aquello. Entonces, la identificación es que el sujeto copia, incorpora y se transforma como sujeto en relación al objeto, y esto cambia su punto de vista, su saber, digamos. Hay una necesidad de que conozcamos estos procesos de identificación para poder entender qué está haciendo el chico en la escuela, por ejemplo. Entonces, también tenemos que entender que el chico inviste la realidad con sus fantasías y deseos, que pinta la realidad y que esto vuelve subjetivo a lo que supuestamente es. La escuela busca homogeneizar, busca igualdad, pero nosotros estamos con el sujeto del aprendizaje. Inconsciente también. Hay un aprendizaje inconsciente, así que el sujeto incorpora por afinidad, por identificación con el docente, invierte la relación. Por ejemplo, en la identificación con el agresor, también hay una identificación con el que sabe, con el amo, y el chico, ¿querés aprender? Bueno, deja que yo te lo explico. Es decir, o la identificación con el agresor. En esos casos, el chico repite lo que le hacen a él con sus compañeros. Entonces, por supuesto que se juegan todas las cuestiones de subjetivación de acuerdo a la edad. Si el niño es pequeño, jardín, estamos temática del Edipo, constitución subjetiva, estamos hablando de... Entonces, que la paidología analítica abarca distintos niveles, inicial, jardín, incluso el jardín maternal, porque el bebé se encuentra en el marco del deseo materno y paterno, ¿no? Este pasaje de lo primario a lo secundario, a lo social, a lo institucional, es muy importante el discurso de los padres respecto del niño, ¿no? El posicionamiento. Entonces, a veces puede estar atrapado en esos moldes, entonces, liberar al niño de estos procesos. Pero también hablamos de un sujeto social, es decir, un deseo social, que implica que el chico está cumpliendo ciertas expectativas, cierto efecto Pigmalión sería, es decir, en donde se espera que sea de una u otra manera. Y esto es importante porque hace al principio de realidad o al principio del placer también. Si el chico se adapta más, funciones yoicas, pensamiento, autocontrol y todo, o hay que trabajar cuestiones super yoicas de límite, que es existen muchos casos hoy día, el tema de la falta del autocontrol, digamos, eso es super yoico. Entonces, trabajar esas cuestiones de conciencia moral con el chico para ver, bueno, entonces sabemos que también los chicos pueden manifestar estilos de aprendizaje sin ser un trastornado, un estilo contrafóbico, paranoide, obsesivo, esquizoide, retraído, histérico, quejoso, y no por eso significa que hay que derivarlo a gabinete y de ahí al psicólogo, que traiga el certificado, si no, nene, que no me venga más acá en esta escuela, la directora Torquemada, ¿viste? Y bueno, entonces estamos tratando de un sujeto libidinal que tiene también un desarrollo psicosexual, de modo que acá estamos trabajando cuestiones muy afectivas cuando escuchamos al chico, a la familia, entonces considerar estos momentos constitutivos, porque más allá de los conflictos manifiestos en la escuela aparecen estas cuestiones muy emocionales, entonces descalificación de un docente que es como el padre que lo descalifica o que se fue. Entonces el chico ya lo anulan literalmente. O la puesta en escena del punto de vista paterno, es decir, la identificación al padre tiránico,
también en la escuela empujando a la compañerita, entonces, o la puesta en escena de alguna cuestión sexual, toqueteo a la compañerita en el jardín, como puesta en escena de lo que pasa en el escenario familiar en el marco del aprendizaje psicosexual, es decir, los chicos se identifican, es decir, con los padres. Bueno, el tema de qué tipo de pedagogía se imparte, digamos, la pedagogía es un discurso amo que modela sujetos, es decir, desde ya que también pueden ser más o menos impositivos, entonces buscar allí cuál es el quid de la cuestión, si el chico no está siendo anulado en sus capacidades, no está siendo descalificado, etcétera, o hay cuestiones fraternas también, chicos que bullying y todo eso que lo está anulando en su motivación de logro. Acá es importante este deseo de aprender, motivación, este deseo de saber, este amor al saber que tenemos que evaluar su monto. En chicos depresivos está muy bajo, está muy triste, cuestiones para mí, separó mamá, papá no está, etc. Y en qué medida los chicos también incorporan estos criterios punitivos de los docentes. Entonces hacen activo lo que, si una institución muy punitiva se traslada en el campo de los chicos, que después en la casa intenta someter a la hermanita o pega al gatito. Entonces, esto que te decía de la identificación con el agresor. La pedagogía del amo, digamos, esto de que yo sé que no le brinda a los chicos espacio de discurso, también lleva dificultades, porque a veces no es todo el chico, también los adultos que no se bajan del caballo, digamos. Entonces, el hecho de procusto de los educadores, que sobre todo son bastante impositivos. Entonces, para ampliar un poquitito el posicionamiento respecto del chico y su demanda, esto de la pedagogía institucional, en qué institución va, qué tipo de cultura institucional, si es una moldear esclavos o liberar al esclavo. Es decir, esto también ya en chicos un poquito más grandes, adolescentes que se rebelan, y porque el profesor es esto y lo otro. Entonces, estas cosas también, Dolto decía, hay que darle la palabra a los chicos, es decir, espacios de... Esto también le permite desarrollar sus potenciales, o sea, trabajar esta inconsciente potencia de tipo spinociano, de Leuze también y Guattari, resignificar este inconsciente saber, que ellos tienen un montón de saberes, que la escuela no sea pintar nada más, sino también, y esto ya estamos con los docentes, también sería el diván va a la escuela va al diván, como hay un título de un profesor, era rosarino, ¿no? Sí. Entonces, el deseo es de por sí función de desadaptación, es decir, que el chico, no es que el chico ideal, callado, ahí autista, no, es que el propio deseo es privarse, o sea, no le va a gustar esto y lo otro, y eso es la condición de seguir deseando, de modo que el chico se queje. Por eso hay que diferenciar las quejas también, hay quejas vinculadas a esto, de que estoy en principio de realidad, frustración de deseo, no estoy en el principio del placer, quiero estar en un lugar disfrutando, pero la escuela de por sí frustra, entonces hay esta abstinencia impuesta, digamos, por la institución, así que tenemos que diferenciar estas cuestiones también, a no ser que se manifiesten ya desadaptaciones muy pronunciadas, digamos. Entonces, recordemos entonces que la escuela de por sí es sensor, es decir, hay un control, cierto malestar en la educación que los chicos padecen, entonces esto reprime, esto frustra, reprime y genera síntomas, conflictos, desacuerdos. Entonces, el efecto Rosenthal es decir, ¿qué sería el efecto Rosenthal? Esto del Pigmalión negativo, las expectativas del docente es muy importante, tanto como el de los padres. El chico asume esos roles adjudicados positivos. Okay, no, andás muy bien, vos estás bien, vos estás mal. El Pigmalión negativo anula, es decir, frustra, paraliza al chico. Entonces, también el efecto Frankenstein, que Philippe Meirieu, el francés Frankenstein educador,
es que el chico, cuando se volvió mal alumno, cuando fue descalificado, anulado, rechazado afectivamente con algún gesto, alguna actitud, siéntese bien, ¿por qué se porta tan mal? A veces los docentes no, entonces el chico ya a partir de ahí se vuelve mal alumno, se puede hasta ser rebelde, porque el lugar del docente, acá hablamos de la transferencia educativa, es decir, que los adultos son símil de los padres. Los chicos proyectan esas actitudes. Un docente poco comprensivo puede recordar a este padre punitivo, ¿no? Entonces, esto genera conflicto. Entonces, evitemos este efecto Frankenstein. Digamos que al chico también hay que diferenciar una educación hipnótica de sugestión, de pintar a otro que permita una metacognición de la palabra. Es decir, ser consciente de que las palabras vehiculan significaciones, utilizar, hacerse cargo de la propia palabra, poder definir algo por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Investigar cosas, el aprendizaje autónomo. No siempre pasa esto. Y el aprendizaje por descubrimiento, es decir, también el aprendizaje vocacional. Yo quiero investigar esto, profe, me deja. Entonces, a veces no se deja. Entonces, ¿por qué los chicos entran en conflicto en la escuela? Por todas estas cuestiones también. Entonces, el deseo siempre está, el objeto del deseo, la búsqueda. Si el chico debe localizar, primero se tiene que trabajar el vínculo y luego el contenido. Esto lo aprendemos desde lo sistémico. Es decir, que si yo vengo y pretendo que la escuela es un lugar de transmisión de saberes, nada más, y no trabajo el rapport, el enganche afectivo, si soy mal vendedor como docente, por eso también hay que hacer asesorías paidoanalíticas para docentes. Bueno, ¿no? Están en el lugar nada menos que de Sócrates y no el de Procusto, el que se impone verticalmente. Entonces, el fracaso escolar se debe a todas estas cuestiones. Entonces, tenemos que buscar estos factores tipo institución, pero también familiar, también los padres, a ver, el discurso paterno, cuál es el lugar, qué valor afectivo tiene la escuela, si juegan con los chicos, y ahí también hacer orientación respecto del chico. Los padres tienen que compartir, jugar con los chicos, aprender cosas. Entonces, el fracaso escolar también es imputable a esto, a no ser que alguno de los padres padezca de neurosis de fracaso, o sea, que todo lo que hace le sale mal, repitió, tenía X problemas. Entonces, esas cosas se pasan a la descendencia vía herencia psíquica y transmisión. La neurosis escolar. Entonces, la neurosis escolar sería esto que aúna el factor subjetivo, el familiar y el institucional. Tenemos que hacer una espiral porque así el chico también expresa y hace catarsis y ya está saliendo de la caverna escolar, ese mundo imaginario empieza a simbolizar que es nuestro papel, que salga de la caverna de Platón y no que quede atrapado en ese plano. Entonces, el encierro también frustra y genera neurosis. ¿Te acordás la neurosis experimental de Pavlov? O el síndrome de los monos, cuando están encerrados mucho tiempo, eso, el chico es expansión, vitalidad, y una escuela que enchaleca, chaleco de fuerza institucional, con las normas, no da. La disposición de las mesas, sillas, infantiliza, es una situación regresiva de dependencia de un otro que te está nutriendo. Y esto no da autonomía, esto no es avanzar hacia niveles progresivos de madurez adulto, digamos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar en forma circular, liderazgo móvil, y esto recomiendo la dinámica de los grupos operativos de Pichón Rivière. El docente está en el lugar del ideal, que era papá. Y si ya tuvimos problemas con ese ideal primario familiar, ya vamos a tener acá
algunas consecuencias. Entonces, este ideal del yo que le permite al chico asumir un cierto lugar. Es muy importante el tema del amor, que los docentes gestionen esto, porque de lo contrario, si es todo castigo, se desequilibra las dosis entre dar amor y límite, y es todo límite, es todo pecado. Y usted. Entonces, el derecho represivo, porque acá en definitiva se está jugando el derecho a la educación, el derecho al niño. Tenemos que buscar la manera. Entonces, tenemos que también analizar en forma ya acá el mito individual del neurótico, es su programita, su guión de vida, a ver qué guión está siguiendo en relación a su ideal del yo o papá o donde se crió. Entonces, este inconsciente saber estas identificaciones, esto Pierre Blanier, este proceso de identificación, es lo que hay que revisar para entender que estás. Te cuento un caso. Es un chico que daba puntazos con la virome, le cobraba impuestos a los compañeros, le pegaba, los amenazaba. Bueno, está bien, no te pego más, pero dame ese sándwich. Así. Entonces, gabinete no sabía qué hacer, me llaman a mí. Y vivía con la abuela. El padre estaba preso. Entonces, bueno, estaba poniendo en escena la mítica paterna, que en la cárcel viven así, cobrando impuestos. Y la estrategia fue fue una sesión nada más. Llevarlo hacia ese lado, donde viví, con quién. ¿Tenés papá? No. Todos tenemos papá. Yo conozco un chico que tiene el padre que se fue, otro tiene, bueno, el padre se equivocó y estaba un tiempito guardado y ahí me miró. Pero yo no puedo ser como si mi padre vive peleándose ahí adentro, cobrándole a los compañeros, no puedo hacer eso. Bueno, y se quedó callado. Y entonces, al otro día me dijeron que después de otras intervenciones que el chico estaba callado, así quedó desarmado, claro, porque el personaje imaginario que estaba jugando tenía que ver con esta verdad simbólica que era de su biografía en relación al ideal del yo, que es el padre. Bueno, esa es la parte clínica, pero también el potencial sublimatorio, o sea que los chicos tienen esta energía de la escuela tenemos que evaluar cuánto los logros, las carpetas, que nos hablen un poquitito de todo eso. Pueden haber regresiones y progresiones y saltos también, así que esto de diagnósticos tipo TGD ya es una perse, no. Los manuales de psiquiatría. También considerar temas como la educación psicosexual, cuestiones que puedan suscitarse en la escuela, así como otras cuestiones. Y en este sentido, el tema es liberar a esta inteligencia reprimida por cuestiones afectivas, digamos, por cuestiones tanto en lo familiar, el posicionamiento del niño en relación al deseo de los padres, qué significa en el deseo de la madre, para el padre, en qué medida estos padres incentivan al chico, también la escuela, que allí se vuelve a jugar en un plano ya secundario, institucional, el escenario familiar, en forma de proyección, transferencia, es decir, que allí. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a que el chico aprenda, se pase de la dislexia a una buena lectura, la disgrafía, porque las funciones tienen muchísimo, por eso la clínica psicolingüística, como llamé, cuando hay alguna disfunción en la parte de lenguaje, lectura, la grafía, etcétera, tiene que ver con cuestiones afectivas que motivan, o sea, son significantes o símbolos, son disfunciones que remiten a verdades reprimidas e inconscientes, que una vez que lo detectamos y lo llevamos al plano de la conciencia, empiezan a despotenciar y a mejorar. Entonces, explosión sublimatoria, el chico funciona bien, ya se convive mejor. No ni hablar del campo de la convivencia y todas las cuestiones de género, hay un montón de tópicos que se pueden suscitar, pero tenemos que tener un encuadre psicológico vinculado al tema de la educación como campo, no solo cognitivo, sino profundamente afectivo, el inconsciente. Por eso Piaget nos habló
el inconsciente cognitivo y el afectivo, donde citaba Freud y demás. Hoy día tenemos otras herramientas también, Lacan y otros, así que te traje hoy en forma sucinta la teoría del conocimiento del psicoanálisis vía identificación, vía deseo, vía fantasía o fantasma que delimita la realidad, principio de realidad, disfunciones, conflictos, y cómo intervenir como propuesta, digamos, que empezó a hacer Ana Freud, bueno, sobre todo la parte educativa. La parte de constructivismo y todo se refiere a la parte intelectual, la parte racional. Piaget era racionalista, era la inteligencia, es como una suerte de intelectualización de la parte afectiva. Entonces, pero nosotros hacemos el otro Piaget y decimos que tocamos la parte afectiva también. Y hablamos de inteligencia reprimida, hablamos de habilidades no desarrolladas, hablamos de que tenemos que citar a Gardner y sus inteligencias múltiples, tenemos que ver que ese chico es un sujeto de un inconsciente profundamente afectiva y de un inconsciente saber, de identificaciones, de un proyecto, de cuestiones familiares, etc., que necesitamos conocer. Así que te traje hoy en forma sucinta en este breviario videológico esta paidología analítica, la teoría analítica del conocimiento que no se desarrolló nunca. Siempre que citaban en los manuales de los profesorados, empiezan con Pavlov y su perrito, después Watson, Skinner, después el constructivismo como Piaget, y las etapas, preconceptual, concreta, hipotético, y después pasan al constructivismo de Husserl, etc. Y ya está con eso, ya el profesor está contento. Y un poquito de Freud, la parte afectiva, que etapas orales, un poquito de aparato psíquico. No, hay una teoría del conocimiento, teoría del aprendizaje del sujeto desde el psicoanálisis, desde la psicología, que sería nuestro campo. Así que, bueno, es una clínica que promete, así que los invito a degustar este campo promisorio que te trae el profe Vasco. Nos vemos.